El verdadero siervo de Isaías 53. Muchos estudiosos judíos en las interpretaciones rabínicas de Isaías 53 creen que esta profecía apunta a un grupo remanente fiel del pueblo judío, pero el cristianismo asegura que esta profecía anuncia a una persona específica, el Mesías, el Salvador del mundo. Veamos en pantalla algunos ejemplos de la frase mi siervo, al referirse a la nación de Israel, y también refiriéndose a siervos como Isaías, David y Jacob. El término mi siervo no se está refiriendo a ninguno de los anteriores. La nación de Israel no podría ser este siervo, porque aún ellos eran seres pecadores no aptos para salvar a otros pecadores. Ellos habían abandonado el pacto. Ellos habían desobedecido al Dios de Israel. Y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba dispuesto a destruirte. El Antiguo Testamento muestra que los animales ofrecidos para el sacrificio debían estar impecables, sin mancha alguna, pero Israel estaba manchado de sus pecados. En cambio, el siervo escogido que también menciona Isaías 42 y Mateo 12 hace referencia a Cristo. Este siervo escogido revela un carácter de mansedumbre, de justicia y de verdad. Nunca cometió pecado, nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. ¿Acaso revelaba esto el pueblo de Israel para que fuese el siervo de quien hablaba el profeta en Isaías 53? Ahora, si ese siervo se refiriese a la nación, ¿cómo podría Israel haber sido herido por los propios pecados de Israel? Porque la Escritura dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue el único siervo dispuesto, obedientemente a ofrecerse como la ofrenda y sacrificio perfecto a nuestro favor. Único capaz de limpiar nuestras conciencias de obras muertas o acciones pecaminosas. Único siervo quien podría expiar los pecados del pueblo quitando sus culpas. Único mediador de un nuevo pacto. Único siervo perfecto quien podría librar al hombre del castigo eterno. Único quien tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Único siervo quien fue coronado de gloria y de honra, y no el pueblo de Israel. Único verdadero siervo quien se presentó en el cielo una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio nuestros pecados. La Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que este siervo Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda la Escritura apunta hacia el verdadero siervo de esta profecía. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Perfecto y glorioso siervo, en ningún otro hay salvación. Él había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero sería manifestado, revelado en los postreros tiempos, quien se daría un día a sí mismo en rescate por todos. Por medio suyo vinieron la gracia y la verdad. La Biblia dice, quien venció a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Solo de este siervo dice la Escritura: Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y más de 700 años después se dio el cumplimiento de la profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.
Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Este siervo fiel llegó a una tierra seca, caída y muerta. Así estaba Israel ante Dios, en su religión fría y muerta, ritualista y mecánica, tanto que Jesús le dijo: ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Jesús condenó a los líderes religiosos por aparentar santidad en lo exterior, pero realmente llenos de corrupción y codicia en su interior. No podemos llamarnos cristianos como mero espectáculo para otros. Eso sería como lavar un vaso por fuera y lleno de mugre por dentro. Cuando verdaderamente hemos sido convertidos, estaremos limpios por dentro y nuestra limpieza exterior no será fingida. Las palabras del Señor Jesús, el enfoque de la vida y la religión, la frescura de su ser respecto de los fríos y muertos líderes, la calidez de sus palabras y el poder de su doctrina, era como algo nuevo, como vida renovada para su pueblo y para las naciones. Pero aún así, muchos no creyeron en él. Jamás hemos oído a nadie hablar como él. ¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Ahora, por extensión, esas mismas características del renuevo son para nosotros los gentiles, muertos en similares religiones, con líderes tan muertos y fríos como los líderes judíos. Sin embargo, llega el Señor con su enfoque fresco, lleno de esperanza, frescura, vida y frutos. En esa plantica nueva, con la esperanza de un árbol lleno de frutos, y nosotras somos injertadas en esa plantica para recibir la savia que nos mantiene vivas. La única manera de ser injertadas y dejar de ser tierras secas, caídas, muertas, es por medio de la obra gloriosa que llevó a cabo ese renuevo justo, el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Sobre él cayó la ira y la justicia que nos correspondían a ti y a mí por nuestras injusticias, apreciada dama. Ya no más sacrificio de animales, ni ofrenda por los pecados. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y para que tú seas santificada, no por hombre alguno, sino por el verdadero siervo, debes obedecer y no endurecer tu corazón como ellos. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Te traemos nuevamente la mejor noticia dada a la humanidad por medio de este siervo glorioso. No la deseches para que un día puedas escuchar esto. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones.